Muy buenas tardes. A nombre del Sistema de Bibliotecas de la Universidad San Ignacio de Loyola y el Consorcio Altamira, le damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro evento Retos de las Bibliotecas Académicas, Transformación y Cambio. Hoy tenemos como eje temático a los datos abiertos y para ilustrarnos al respecto tenemos a tres grandes expertos de nivel internacional. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra sesión con nuestro primer ponente. Tenemos el gusto de presentar a Manuel Machado Rivero de la Universidad Central Marta Abreu. Él es graduado licenciado en Ciencias Farmacéuticas de dicha universidad, máster en Farmacia Clínica, Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de La Habana en el año 2007 y 2011 respectivamente. Realiza estudios de doctorado titulándose como doctor en Ciencias de la Información el año 2016 por la Universidad de Granada. Es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Información y Ciencias Farmacéuticas de la UCLB, subdirector de la Dirección de Información Científico-Técnica y coordinador del programa de Maestría en Información y Conocimiento para el Desarrollo. Ha participado en varios proyectos nacionales e internacionales y ahora coordina el proyecto internacional RDMS LATAM sobre la gestión de datos de investigación. Bienvenido, Manuel. El editor es suyo. Muchas gracias. Agradecer al comité organizador de este evento por la invitación. Bueno, la presentación que voy a estar compartiendo con ustedes en estos momentos se titula La gestión de datos de investigación dentro de la ciencia abierta y vamos a estar hablando de los objetivos y el proyecto RDMS LATAM. Me tomé la iniciativa de invitar a una colega cubana que también forma parte de este proyecto, a la máster en ciencia Danielis Olivera Batista, y bueno, entre ella y yo elaboramos esta presentación para ustedes. Ambos somos profesores de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, que internacionalmente se conoce como UCLV, en Cuba, y formamos parte del proyecto RDMS LATAM. Bueno, la ciencia abierta, que por sus siglas, su nombre en inglés se conoce más popularmente como Open Science, no solamente persigue abrir el acceso de los investigadores y de un público mucho más amplio a los datos y a los resultados de la investigación que desarrolla cada uno de los profesionales en los distintos campos y en sus distintas ubicaciones, sino que más bien procura generar un cambio en el paradigma, modificar de manera muy profunda y radical la forma en que hoy pensamos y hacemos la ciencia, no solo en los investigadores, sino también en las autoridades gubernamentales y de manera general en la sociedad. Ahora, ¿por qué es necesario este cambio de paradigma? En la siguiente tabla se muestra lo que se conoce como ciencia cerrada, o vamos a decir la ciencia tradicional o la forma de hacer ciencia tradicional, y la ciencia abierta. La ciencia tradicional se basa fundamentalmente en la publicación de artículos científicos. Disculpe, Manuel, que le interrumpa. Parece que nos está compartiendo la presentación. Gracias a ustedes. Bueno, disculpen por el fallo. La presentación que hoy que le voy a compartir en estos momentos se titula La gestión de datos de investigación dentro de la ciencia abierta, y les voy a estar comentando ya más al final de la misma sobre el proyecto RDMS LATAM, que es un proyecto de reciente inicio y que su objetivo fundamental está muy relacionado a la gestión de este tipo de datos. Voy a compartir esta presentación con la máster en ciencia de Danielis Olivera Batista, otra profesora de acá de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y que forma parte como investigadora del mencionado proyecto, y me tomé la libertad de invitarla para de conjunto elaborar esta presentación en el día de hoy. La ciencia abierta, que en inglés se conoce como Open Science, no solamente busca, como algunos piensan, abrir el acceso a los resultados científicos. Busca cambiar el paradigma, cambiar la forma de pensar de manera muy radical, en la que hoy los investigadores, las autoridades gubernamentales y la sociedad en general vemos el proceso de investigación o la ciencia en sentido general. ¿Por qué es necesario este cambio? La tabla que le estoy presentando ahora muestra lo que se conoce como ciencia cerrada y ciencia abierta. La ciencia cerrada es la ciencia que podemos decir más tradicional hasta el momento. La ciencia tradicional se basa fundamentalmente en que los investigadores tengamos resultados, o sea, investiguemos, encontremos soluciones a determinados problemas
y publiquemos esos resultados en forma de artículos científicos, libros, ponencias y demás. Sin embargo, la ciencia abierta no solamente busca que se publiquen los resultados. La ciencia abierta busca que vayamos más allá, que publiquemos los datos de nuestras investigaciones que hoy nos estamos compartiendo y que no solamente sean publicados aquellos resultados, digamos, más relevantes de los investigadores, sino que también resultados que puedan estar obteniendo determinados estudiantes o determinados investigadores que no sean tal vez tan relevantes como para ser publicados en una revista de primer nivel, pero que sí aporten determinada información y conocimiento y que amerite la pena estar disponible para que cualquier persona pueda utilizar esa información. La ciencia tradicional se basa en una ciencia un poco más individualista, o sea, un poco más de los investigadores en solitario o en pequeños grupos, mientras que la abierta, por su parte, tiene un mayor enfoque colaborativo. Al estar abierta, al estar compartiéndose constantemente datos e información, pues se establecen grupos de trabajo mucho más amplios y la colaboración en sí es mucho más rica. La colaboración o la alta presencia de niveles de colaboración en la ciencia abierta es una de las características fundamentales de este tipo de ciencia. En cuanto al nivel de acceso, esto lo estamos viviendo o lo hemos estado viviendo mucho los investigadores. En la ciencia tradicional, el nivel de acceso a los resultados es muy restringido. Si su institución no tiene presupuesto para pagar determinados accesos a bases de datos importantes o a revistas, pues no va a tener la posibilidad de consultar esa información que está en esas fuentes. Sin embargo, en la ciencia abierta lo que se persigue es que toda esa información esté disponible a toda la sociedad. Fundamentalmente, si esa ciencia ha sido subvencionada por fondos estatales o por instituciones o financiadores que no tienen un afán de lucro con los resultados. La ciencia cerrada se considera una ciencia mucho más especializada y vertical, mientras que la ciencia abierta, dado el nivel de participación y de colaboración, se considera una ciencia más horizontal e interdisciplinar, pues su enfoque participativo así lo amerita. La participación ciudadana en la ciencia tradicional es muy restringida. Sin embargo, la ciencia abierta implica que la ciudadanía se volque a trabajar con los investigadores y que la ciencia se enfoque con y para la sociedad en la que cada uno de nosotros vivimos. La ciencia cerrada tiene un sistema de créditos o de evaluación o ponderación de los resultados científicos que se basa fundamentalmente en el impacto que tienen las investigaciones. Sin embargo, la ciencia abierta habla del crédito basado en el impacto del investigador y el impacto o el cambio real que producen estas investigaciones a nivel social. La evaluación fundamentalmente en la ciencia cerrada, como muchos investigadores conocemos, se basa en indicadores bibliométricos, en factores de impacto que hoy en día son muy discutidos, mientras que la ciencia abierta habla no de abandonar estos indicadores, sino que también darle también, valga la redundancia, más peso a otras métricas, las llamadas métricas alternativas o la nueva generación de métricas, en aras de hacer una evaluación un poco más justa de los resultados científicos. La ciencia abierta se ha definido de varias formas. Aquí les estoy presentando al menos 3 definiciones, donde la primera habla de que la ciencia abierta constituye una práctica de la ciencia, de forma en que otros puedan colaborar y contribuir, donde los datos de investigación, las notas de laboratorio y otros procesos de investigación van a estar disponibles de manera gratuita a todo aquel ciudadano que desea acceder, siempre y cuando se utilicen licencias que así lo permitan, y que la reutilización y redistribución y reproducción de la investigación va a ser posible, pues vamos a estar socializándolo de manera abierta para aquellos investigadores que la necesiten. Vicente Sáez, por su parte, considera que la ciencia abierta es el conocimiento transparente y accesible que se va a compartir y que se desarrolla a través de las denominadas redes de colaboración. Y por último, este otro concepto habla del rigor de la responsabilidad y la reproducibilidad para la investigación. Muchas veces nosotros hemos tenido artículos donde se plantean resultados de investigaciones y que desgraciadamente no podemos reproducir en nuestros entornos por la falta de datos, de los datos primarios que no están
accesibles para todos los investigadores. También la ciencia abierta se va a basar, disculpen, en los principios de inclusión, la imparcialidad, la equidad y la distribución, y busca cambiar de manera general la forma en que se realiza la investigación, quiénes participan y cómo se va a valorar esta investigación. Por lo que esto va a permitir que la ciencia sea más abierta a la participación, también más abierta a la revisión de esos resultados, de esas investigaciones que estamos haciendo, a la refutación de los resultados en caso de que así fuese necesario, y también mejora la reutilización de los datos y los resultados para un beneficio mucho más amplio. ¿Cuáles son las áreas de enfoque de la ciencia abierta? Primero, la accesibilidad. La ciencia como forma de pensar se está cambiando, y la ciencia también como cuerpo de conocimiento. La información debe ser abierta y disponible. Debemos utilizar software de código abierto que nos permita desarrollar estos software, compartirlos y al mismo tiempo utilizarlos entre todos para poder interoperar nuestras distintas plataformas y recursos informáticos. La literatura científica debe ser de acceso abierto para poder nutrirnos de ella. Y el proceso de investigación debe ser más eficiente y con una difusión más amplia del conocimiento, basada en la ciberinfraestructura que tengamos en nuestras instituciones para poder apoyar todos los procesos relativos a la ciencia, así como las colaboraciones que podamos o que debemos potenciar entre investigadores de forma individual y las instituciones y la sociedad de manera general. Y también debemos aprender a comprender mejor el impacto científico que están teniendo cada una de nuestras investigaciones. La ciencia abierta se ha representado de manera gráfica de distintas formas. Tenemos, por ejemplo, esta propuesta que hace la Comisión Europea en el 2017, donde habla que la ciencia abierta pues, va a tener tres componentes fundamentales, los cuales van a estar definidos por el acceso abierto a las publicaciones, el acceso abierto a todo lo que es la comunicación académica y los datos abiertos de investigación. Y van a tener características e indicadores que van a permitir su evaluación o medición. Otras formas de presentar gráfica, de presentación gráfica, disculpen, de lo que se ha constituido como ciencia abierta son la propuesta de Masuso y Marte en el 2017, que habla de los llamados pilares de la ciencia abierta, donde ven que van a haber 4 pilares fundamentales. Uno son los datos, seguido de los códigos, las publicaciones y las revisiones que se hacen a nivel de la ciencia. En el año 2012, Skuta y Osimo presentan una propuesta de lo que es la ciencia abierta, pero basada o enfocada en el ciclo de vida de la investigación abierta, donde vamos a ver la recogida de datos, el análisis, la publicación de los resultados y de los datos, la revisión de estos resultados, tanto en el pre-publicación, o sea, lo que conocemos como el preprint, y el postprint, y la conceptualización, utilizando para esto unos datos abiertos, bibliografías abiertas, sistemas de reputación, en general. Esta taxonomía propuesta por Foster, en lo particular, yo recomiendo mucho su estudio, pues habla de los distintos componentes de la ciencia abierta. Vean que la ciencia abierta se va a subdividir o se va a subcomponer en el acceso abierto, los datos abiertos, la reproducibilidad de la investigación abierta, la evaluación de la ciencia abierta, las políticas para la ciencia abierta y las herramientas para la ciencia abierta. Es imposible hablar de ciencia abierta si no tenemos cada uno de estos componentes desarrollados, al menos hasta un nivel aceptable. Y vamos a ver que, bueno, luego, dentro de cada uno de estos componentes, pues se van a subdividir en determinados elementos. El acceso abierto se va a componer de las definiciones y las iniciativas de acceso abierto. Creo que acceso abierto es uno de los componentes que más se han desarrollado de la ciencia abierta gracias al movimiento que ha existido de acceso abierto, con la ruta verde y la ruta dorada. Hoy muchas universidades, la gran mayoría de las universidades en el mundo, pues tienen sus repositorios de publicaciones científicas, sus repositorios digitales institucionales, y muchas de las revistas pues han adoptado las políticas de acceso abierto y comparten sus publicaciones de manera abierta. Los datos abiertos, vamos a tener los datos abiertos, los Big Data, vamos a tener
los datos abiertos en revistas. Muchas revistas ya hoy, además de los artículos científicos que están publicando, pues exigen que dichos artículos se acompañen de los sets de datos que se utilizaron para obtener esos resultados. También tenemos estándares para datos abiertos y el uso y reutilización de datos abiertos, los datos abiertos gubernamentales y demás. En cuanto a la reproducibilidad de la ciencia, pues vamos a tener los notas de laboratorio o notas de trabajo abiertas, que son una herramienta que se están utilizando mucho ahora en la actualidad. También los flujos de trabajo de ciencia abierta, las guías para la reproducibilidad de la ciencia, las pruebas para la reproducibilidad que se deben aplicar a los distintos estudios para garantizar que sean reproducibles o demostrar que sean reproducibles en otras instituciones donde se quieran aplicar o se quieran comprobar esto. Esta taxonomía es muy amplia, abarca muchos elementos y, como decía anteriormente, en lo particular nosotros recomendamos mucho su estudio por la propia amplitud y profundidad que tiene. Una forma gráfica muy popular también de la ciencia abierta es el llamado hongo de la ciencia abierta. Vean cómo este hongo de la ciencia abierta tiene a la ciencia ciudadana, y por una parte vamos a tener lo que es el acceso abierto, los datos abiertos, los datos de investigación abiertos, los software abiertos, los llamados FLOSS, el diseño abierto. A la siguiente, al lado derecho, disculpen, vamos a tener la investigación abierta, los flujos de trabajo de los científicos abiertos, las metodologías abiertas, la revisión por pares abierta, que también se ha instituido en muchas revistas y que busca que los revisores, pues, de manera pública comenten y los autores de los trabajos sepan los comentarios que le están haciendo cada uno de sus revisores, inclusive las personas que le están revisando. Inclusive la revisión por pares abierta se ha ampliado, ya no solamente se permite que los revisores hagan comentarios, sino que también que el público en general pueda hacer revisiones. Esto se está utilizando mucho en los repositorios de preprint, donde los investigadores pues colocaban sus preprint de artículos y entonces la comunidad científica hacía toda una serie de comentarios para mejorar este trabajo. Y vean que en las raíces está la integridad de la investigación. Hay que garantizar que las investigaciones sean íntegras, que se respeten los principios éticos. Tiene que haber, por supuesto, y es indispensable, una infraestructura tecnológica que soporte el proceso de investigación. Y también tiene que haber un sistema de incentivo o de premio, por así decirle, a los investigadores, y ahí estarían las almétricas para un poco que evaluar y determinar los niveles que ha alcanzado cada investigador, cada institución en el desarrollo de la ciencia. Ahora bien, la gestión de datos de investigación como tal. ¿Qué es la gestión de datos de investigación? Bueno, la gestión de datos de investigación es el proceso activo de manejo de los datos generados en una investigación. Toda investigación genera datos. En un mayor o en un menor nivel, todas generan y manejan datos de investigación. La gestión de datos de investigación no se circunscribe a un único proceso o elemento de la investigación. Es continua, va a pasar por todas las etapas de la investigación y tiene que ver también o cubre todas las decisiones que se van a realizar con la gestión de los datos que obtengamos en nuestra investigación a lo largo de lo que se ha conocido como el ciclo vital de la gestión de datos de investigación. Desde que comenzamos a planificar una investigación hasta que estamos desarrollando su ejecución y damos a conocer o diseminamos los resultados de cada una de nuestras investigaciones, y que en paralelo estemos garantizando la preservación a corto, mediano y largo plazo de todo el set de datos que se va obteniendo y se va procesando, para garantizar que esos datos sean los más precisos, tengan la mayor completitud posible, sean 100% fiables y poder garantizar que sean accesibles y reutilizables a lo largo del tiempo durante el cual estos datos pues van a tener valor de uso para el resto de los investigadores y la comunidad en general.
Los datos de investigación se definen entonces como aquellos que van a ser recolectados, observados o creados y que van a ser utilizados para analizar y producir resultados de investigaciones originales. Existen algunas diferencias en lo que cada área o disciplina de la ciencia va a entender como un dato de investigación. Los investigadores de las ciencias naturales exactas pueden considerar para ellos que un determinado elemento sea un dato de investigación, mientras que para las ciencias sociales puede no serlo. Esto no es un problema. Debemos aceptar estas diferencias y de hecho enriquece más el proceso científico. Los datos de investigación pueden clasificarse atendiendo a distintas formas. Podemos tener una primera forma que se basa en el nivel de procesamiento que tienen los datos dentro de la investigación, según la fuente de la que provienen los datos, según la forma o tipo de estos datos y según también el formato en que estén expresados o guardados dichos datos. De esta forma, son 4 elementos en los que se puede basar la clasificación de los datos de investigación. Algunos elementos o aspectos de lo que trata la gestión de datos de investigación, pues vamos a estar viendo las formas y mecanismos en los que los datos se pueden recolectar y cómo se van a planificar para su uso, las definiciones o formas en que vamos a nombrar los archivos de datos. Muchas veces los investigadores, sobre todo los que no logran ser muy organizados, pues los ficheros donde están almacenados los datos los nombran de distintas formas. Otros optamos por nombrarlos y darles nombres en función de las fechas con las que trabajamos para saber cuáles han sido los más actualizados. También la gestión de datos de investigación trata sobre la calidad de los datos. Hay que tener garantizado que estos datos sean de la mayor calidad posible, puesto que esto nos va a definir mucho el éxito de la investigación. Cómo documentamos esos datos, cómo creamos y capturamos metadatos para describir esos datos y los sets de datos que generamos en nuestra investigación, vocabularios controlados para poder garantizar la descripción adecuada de esos sets de metadatos, la organización y la estructura de estos conjuntos de datos, el almacenamiento y el respaldo de los mismos, su seguridad, la privacidad también de estos datos, el depósito a corto, largo y preservación también de los sets de datos, la forma en que estos datos pueden recuperarse o deban recuperarse y el manejo de derechos asociados. Los datos de las investigaciones pues los investigadores van a tener derecho como autores de los mismos, pero también las instituciones donde estos investigadores trabajan, que están financiando estas investigaciones, pues van a tener determinados derechos que hay que respetar. También la gestión de datos pues va a abarcar la definición de los tiempos, definición de los tiempos, formas y los mecanismos que vamos a emplear para compartir estos datos con los colaboradores y con otras audiencias que puedan requerir acceso a nuestros datos de investigación. ¿Qué beneficios tiene una adecuada gestión de datos de investigación? Bueno, ahorrar tiempo. Para nadie es un secreto que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene el ser humano, independientemente de los recursos financieros que también son muy necesarios. Y ahorrar tiempo nos va a permitir tener un uso más eficiente de los recursos indispensables. Vamos a poder encontrar y comprender y utilizar los datos en el momento realmente que los necesitemos y requerir menos tiempo en la búsqueda y localización de los mismos. Vamos a tener, a través de una adecuada gestión de datos de investigación, que podamos poder facilitar la reutilización de los datos. Muchas personas van a necesitar datos para avanzar en sus proyectos, para generar nuevas investigaciones, y si estos datos de investigaciones ya realizadas están disponibles para su reutilización, vamos a estar facilitando mucho el trabajo de estos investigadores. Cumplir con las exigencias de agencias de financiamiento. Ya hoy hay muchas agencias de financiamiento que exigen o que establecen como uno de sus requisitos en los proyectos que van a financiar que dichos proyectos tengan implementado la gestión de datos de investigación. La Unión Europea ya ha establecido esto como reglamentario, y cada nuevo proyecto que aprueba la Unión Europea y todas sus organizaciones afiliadas pues exigen a sus investigadores que tienen que tener establecido y definido inclusive
en el proyecto que le presentan, pues cuáles son los planes de gestión de datos que van a implementar para garantizar que los datos de esos proyectos que ellos están financiando no se pierdan, estén disponibles y accesibles a la comunidad internacional. Y también, pues, la gestión de datos de investigación va a permitir que los datos se protejan y se preserven, puesto que exige que estos datos estén almacenados, bien descritos en determinados repositorios que van a ser gestionados y van a permitir, pues, que estos datos estén acá en esos sets. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando un investigador abandona un equipo de investigación o una institución, pues en muchas ocasiones los datos de las investigaciones que este investigador ha desarrollado se van con él y se pierden y dejan de estar disponibles no solamente para el propio equipo de esa institución, sino para el resto de investigadores que podamos necesitar acceder a los mismos con vistas a los proyectos futuros en ejecución que estemos requeridos. Y a través de una correcta gestión de datos de investigación, pues evitamos esas pérdidas de esos valiosos recursos que son los datos de investigación. Ahora, les estoy mostrando digamos que una diapositiva donde está en forma de animado, de forma gráfica, planteada los principios FIRE. Los principios FIRE vienen de las letras que identifican a estas 4 palabras que en inglés: findable, accessible, interoperable and reusable, que implica que los datos findable deben ser fácilmente encontrados, accesible, que se pueda, una vez que usted lo encuentre, acceder de manera fácil y gratuita a esos datos, interoperable, que las herramientas, plataformas que utilicemos para gestionar esos datos, pues sean interoperables entre ellas y permitan el intercambio y lectura fácil de los datos, y reusable, que las licencias con las que vamos a compartir estos datos permitan la reutilización de los mismos en pos de nuevas investigaciones por parte de la comunidad académica y científica internacional. Si nuestros datos de investigación o nuestros planes de datos de investigación no cumplen con estos principios FIRE, pues realmente no estamos haciendo una gestión de datos de investigación adecuada o acorde a las necesidades y principios de la ciencia viva. Ahora, dentro de la gestión de datos de investigación pueden existir varios actores o roles. Acá vamos a estar, por supuesto, viendo a los investigadores. Las bibliotecas hoy en día, sobre todo las bibliotecas universitarias o bibliotecas del centro de investigación, están ganándose un papel o un rol muy importante dentro de la gestión de datos de investigación. Van a estar los administradores de datos, los proveedores de servicios externos, los llamados científicos de datos, los editores de revistas y, por supuesto, también los directivos institucionales. Los investigadores, pues, por supuesto, la responsabilidad que tienen se va a dar fundamentalmente en 2 momentos. Primero, durante la recolección y a lo largo de todo el proceso investigativo, porque los investigadores son los que hacen la investigación, recolectan los datos, los procesan. Y si estos investigadores siguen buenas prácticas de gestión de datos de investigación, pues van a facilitar que estos datos puedan estar mejor procesados, puedan estar mejor descritos y se puedan resguardar y almacenar de manera mucho más óptima. Y para esto los investigadores estamos llamados a desarrollar desde el mismo momento que estamos llevando a cabo la génesis de un proyecto, pues en paralelo tenemos que estar ya pensando y redactando los planes de gestión de datos de investigación que nos van a permitir a nosotros hacer una correcta gestión de los mismos. También los investigadores, pues, tienen un papel importante en la hora de tomar las decisiones sobre qué datos se van a abrir, dónde se van a depositar y cómo vamos a reutilizarlos de manera que puedan ser utilizados por otros investigadores. La segunda etapa o momento en que los investigadores tienen un rol preponderante en la gestión de datos de investigación es al reutilizar los datos creados por terceras partes. Nosotros, como investigadores, muchas veces utilizamos información, datos en este caso, de otras fuentes y tenemos que respetar las condiciones en las que estas fuentes nos permiten utilizar dichos recursos.
y estamos obligados por ley, por principios éticos y morales, a dar crédito a los creadores de esos datos, citándolos cada vez que utilicemos los mismos o que sea necesario y pertinente. Por su parte, las bibliotecas, que como le decía anteriormente, están ganando cada día más espacio dentro de la gestión de datos de investigación, pues hoy en día están desarrollando servicios y actividades relativos a la curatoría, al depósito, a la publicación, a la preservación y el acceso a los datos. En algunas instituciones, las bibliotecas han asumido del todo la curatoría y el depósito de los datos, apoyando los procesos investigativos en estas instituciones. En otras bibliotecas se han creado servicios o grupos de vigilancia tecnológica enfocados o basados en la gestión de datos de investigación, o bien también los bibliotecarios estamos abocados a apoyar la localización y recuperación de datos para los distintos equipos de investigación que existen en nuestras universidades. Y también hay bibliotecarios que han desarrollado especializaciones o se han preparado fundamentalmente en cómo asesorar a los investigadores en materias de las licencias, la propiedad intelectual, la selección y las citas de datos en las buenas prácticas de gestión de datos de investigación de manera general. Y también existen bibliotecarios que trabajan de conjunto con los investigadores a la hora de desarrollar los planes de gestión de datos de investigación. Por eso es que han aparecido títulos profesionales dentro del gremio bibliotecario relativos a la gestión de datos, y ahí podemos hablar de los llamados bibliotecarios de alfabetización de datos, que son los que imparten cursos, talleres de formación a investigadores y a estudiantes relativos a la gestión de datos de investigación. El bibliotecario de gestión de datos de investigación, que trabaja de conjunto con los investigadores. El bibliotecario de servicios de datos, que es aquel que trabaja dentro de un servicio propio de la biblioteca muy enfocado a la gestión de datos de investigación. El bibliotecario que actúa como curador de datos, y el bibliotecario también que se ha especializado en visualización de datos y asesora a los equipos de investigación en cuáles son las formas más óptimas de visualizar todos los datos de las investigaciones que se están generando. Aparece también la figura del llamado administrador de datos, que son personas que se dedican a administrar los datos y que por lo general van a estar trabajando en las propias facultades de conjunto con los investigadores, asesorándolos. Esta persona o esta figura va a trabajar analizando las necesidades de la gestión de datos de investigación que existen en la comunidad muy particular donde él trabaja o labora. También da asesorías y consultorías, permite conectar las partes claves interesadas en la facultad académica con los investigadores. Tiene también un rol de formación e inspirar, apuntando siempre al desarrollo de las buenas prácticas de la gestión de datos de investigación. Permite o apoya el cumplimiento de las normas que son establecidas por los financiadores y las políticas de la revista en cuanto a la gestión de datos de investigación. Participa en el desarrollo de las políticas sobre gestión de datos de investigación en aquellas instituciones donde no existan y se estén desarrollando, o donde se requiera una renovación o actualización de las mismas. Actualiza a través de cursos de formación y de posgrado a todos los investigadores y estudiantes de las nuevas tendencias que existen en la gestión de datos de investigación, y vincula al coordinador de administración de datos de investigación con otros administradores, y también participa en la elaboración de informes y de resultados relativos a su quehacer. Los proveedores de servicios externos, más bien esta es una figura que ha sido asumida por determinadas empresas o entidades, y van a ser empresas, instituciones o organizaciones que se dedican a proveer servicios especializados, sobre todo servicios de almacenamiento y curaduría de datos. En este caso van a ser instituciones que deben disponer de centros de datos o servicios en la nube. También van a ser instituciones o entidades que van a dar servicios para favorecer la interoperabilidad entre las distintas plataformas que podamos utilizar, y también servicios de vigilancia tecnológica, a los cuales pueden ser consultados por los grupos de investigadores de nuestras instituciones. Aparece también la figura del llamado científico de datos, que va a ser un científico que trabaja de conjunto con los investigadores en el análisis y recolección muy específica de los datos de investigación. También este científico de datos participa en acciones de vigilancia tecnológica y también participa en la toma de decisiones del uso que van a tener
los datos de investigación una vez que el proyecto haya finalizado. Los Manuel, editores de revistas. disculpe que lo interrumpa, estamos ya con el tiempo, si fuera tan amable ir terminando, gracias. Ok, disculpe. Bueno, los editores de revistas, porque las revistas, como bien decía, hoy no solamente están publicando los artículos, sino que están pidiendo la publicación de los sets de datos que se utilizaron para obtener los resultados que se publican en esos artículos. Están los grupos de servicios de tecnología de la información que, bueno, se dedican más bien a dar todo el soporte tecnológico que requiere la gestión de datos de investigación. Los llamados repositorios de datos de investigación, que son servicios académicos e investigadores y bibliotecarios, que permiten almacenar los datos de investigación, describirlos y facilitar su utilización. Aquí estoy poniendo de ejemplo un repositorio de datos de investigación de una universidad chilena para no buscar ejemplos en el contexto europeo y demás. En Latinoamérica tenemos ya varias iniciativas muy favorables al respecto. Acá en esta diapositiva les estoy dejando los enlaces de varios repositorios de datos de investigación disponibles en la actualidad. Estos son repositorios de datos generales. Existen repositorios de datos específicos por área del conocimiento, los cuales aparecen, disculpen, publicados en el blog del Universo Abierto, en esta publicación que les dejo un enlace debajo para que los puedan consultar. El proyecto RDMS LATAM, bueno, RDMS LATAM es una abreviatura o un acrónimo para identificar al proyecto de desarrollo de una estrategia para la gestión de datos de investigación en la educación superior e instituciones científicas dentro del contexto latinoamericano. Debajo aparece el nombre que le hemos dado en inglés y del cual tomamos las abreviaturas para RDMS LATAM. Este es un proyecto en el cual estamos involucrados 3 países latinoamericanos: Cuba, Perú y Bolivia. En este caso, por Perú está participando la Universidad Mayor de San Marcos. En Bolivia, la Universidad Boliviana la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Mientras que por Cuba, 2 universidades, la Universidad Central Matadero Las Villas y la de Cienfuegos, y estamos apoyados o financiados por el Consorcio de Universidades Flamencas de Bélgica, BLIF. El objetivo general de este proyecto es desarrollar capacidades para la adopción de buenas prácticas sobre la gestión de datos de investigación en el contexto latinoamericano, y como objetivo específico tenemos, bueno, desarrollar modelos y políticas para esta gestión de datos de investigación, implementar servicios, herramientas que se basen en estándares internacionales, determinar parámetros para poder monitorear en qué medida estas prácticas se están aplicando y son efectivas o no, desarrollar también e implementar estrategias para la incorporación de buenas prácticas de gestión de datos de investigación dentro del proceso investigativo que llevamos a cabo. Como principales contribuciones, bueno, vamos a tener formación de personal con habilidades y competencias para la gestión de datos de investigación, el desarrollo de la política y modelo para la gestión de datos de investigación en nuestras instituciones y otras instituciones que se nos están asociando. Vamos a desarrollar servicios de y para la gestión de datos de investigación. Vamos a definir parámetros para el monitoreo, como les decía, de las prácticas de gestión de datos de investigación. Vamos a desarrollar también cursos de pre y posgrado para las comunidades académicas e investigadores de estos países y otros que quieran participar, porque van a ser cursos abiertos sobre gestión de datos de investigación. Y también vamos a establecer y desarrollar una red de colaboración entre instituciones de Cuba, Perú, Bolivia y Bélgica y otras que se quieren asociar a lo largo de la ejecución de este proyecto. Eso era todo lo que tenían. Disculpen por la extensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, disculpe, pero el tiempo es un verdugo a veces. Bien, continuamos con nuestras presentaciones. A continuación tenemos el gusto de contar con la presencia de César Rendón Valencia. Él es magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, magíster en Gestión de Organizaciones de la Universidad de Quebec, actualmente CEO de Consortia, donde es responsable de los procesos de direccionamiento, gestión y operación de los 9 consorcios operados por la compañía, donde se incluye el Consorcio Colombia, la primera iniciativa multieditorial del país, y el Consorcio Altamira en Perú. Bienvenido, César. El auditorio es suyo. Sí, buenas tardes. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Creo que no sé si ya se ve, Carlos. Se visualiza, efectivamente. Gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Con muchos de ustedes nos vimos al principio de esta semana en Lima.
Y bueno, continuamos con una presentación muy al lugar después de mi antecesor en cuanto al repositorio de datos de investigación en Colombia. Se llama Consortia Papyrus, una iniciativa de trabajo colaborativo. Eh, Como lo dijo Carlos, mi nombre es César Rendón, yo soy el gerente de una compañía que se llama Consortia. Nos dedicamos a la estructuración de consorcios de bibliotecas, no solamente académicas, sino también bibliotecas hospitalarias, gubernamentales, para que entre todos se conforme un equipo de trabajo para adquirir recursos, obviamente, pero también para desarrollar proyectos como este, proyectos académicos de visibilidad y un sinnúmero de proyectos que venimos desarrollando entre todos. Bien, eh, bueno, en un repositorio de datos, ya mi antecesor hizo una clara definición, digamos, desde el punto de vista académico de lo que es un repositorio de datos y cuál es la importancia y la estructura. Solamente por mencionar que una institución, el por qué la institución debe gestionar datos de investigación, cada vez vemos como una exigencia, por ejemplo, de las revistas en el momento de publicar un producto de investigación, ya es un artículo, un capítulo de libro, que los datos tienen que estar en un repositorio y de hecho hay que adjuntar también el DOI de los datos. También es una exigencia de los financiadores, como lo exponía mi antecesor. Y también de las mismas instituciones, las instituciones en donde los investigadores están laborando, las universidades, y lo que ha pasado hasta ahora, pues es que se ha buscado utilizar repositorios internacionales que no rescatan la visibilidad ni la producción de solamente una universidad, sino de un sinnúmero de instituciones y, por supuesto, este proyecto, como se especificaba anteriormente, pues pretende que cada institución pues tenga publicados sus datos con todo lo que significa y los valores agregados de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gestión centralizada y preservar los datos, aportar transparencia en las investigaciones, asimismo en el resultado de los artículos, estandarizar la información y de hecho identificarla a través de los DOIs con registros únicos. Y también, pues obviamente, facilitar la recuperación y el reuso que también se nombró anteriormente. Pues una cita que nos deja ver cómo los datos hoy en día pues son realmente una mina de oro, y nos lo hacía saber hoy Celso en su presentación de cómo la importancia de los datos hoy como una de las habilidades que se debe tener también incluso desde las ciencias humanas. Bueno, ¿qué nos motivó a agruparnos? Varias instituciones nos hicieron el requerimiento de querer unirnos para, obviamente, disminuir costos. Tener un repositorio de datos cuesta un dinero importante y si lo hacíamos de forma conjunta, pues nos iba a salir más económico, pero también otros importantes como por ejemplo continuar impulsando todo el tema de ciencia abierta en nuestro país, visibilizar la producción nacional, por supuesto, es algo que también es un objetivo importante, y también aprovechar infraestructura tecnológica y recurso humano calificado que ya, pues, compartir ese recurso de hecho nos iba a disminuir mucho los costos. Esta es la arquitectura que hemos creado. Creamos una arquitectura que tiene dos espacios. Un espacio que denominamos espacio de gestión conjunta. Esto es instituciones que no tenían un desarrollo hasta el momento, no tenían montado un repositorio de datos, estaban, por supuesto, en diseño, estaban pensando cómo, y
otro espacio que llamamos espacio de recolección para aquellas instituciones que efectivamente ya tenían un repositorio de datos en su institución, pero querían hacer parte del consorcio de Papyrus. Entonces, estos son los dos espacios, que cada uno con un desarrollo diferente, por supuesto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estratégico, de seguridad, de infraestructura, etcétera. Este es un ejemplo de lo que efectivamente, de lo que nosotros teníamos en nuestra mente que podría ser en la parte superior las instituciones participantes y en la parte inferior, y vamos mostrando los dataverse y los datasets de las instituciones que se iban a ir sumando. Primero que todo, pues tuvimos que trabajar en algunas definiciones institucionales que nos iban a permitir y pensar cómo íbamos a estructurar el proceso, ¿no? Entonces, la primera decisión, y que es institucional, por cada institución pues tiene la autonomía de manejar su espacio como quisiera. Entonces, se trabajó en primera instancia en cómo iba a estructurar su repositorio la institución. Se puede estructurar a nivel de investigador, a nivel de departamento, de toda la vicerrectoría, por proyecto de investigación, etcétera. Entonces, eso es muy importante para de ahí definir en dónde se iban a ubicar los datasets, los conjuntos de datos. Y de estos conjuntos, pues también íbamos a definir nos teníamos que poner de acuerdo en las diferentes variables y, en fin, en lo que se denomina plan de gestión de datos, que acabamos de ver la importancia del mismo, ¿no? Los tipos de datos también que se iban a manejar, por supuesto, en el repositorio de datos, pues se puede manejar cualquier archivo, cualquier tipo de datos, ya sean documentos, PDFs, textos, datos multimedia, datos más estructurados, bases de datos, XML, HTML, archivos de código fuente en Python, en Java, etcétera, resultados de análisis estadísticos como SPSS, y otros archivos, así que no hay ningún tipo de restricción. Y asimismo que la institución tuviera bastante claro cuáles iban a ser los términos de acceso a la información. No, no es necesariamente obligatorio que los datos estén abiertos, es lo más aconsejable. Para eso realmente pues estamos hablando de ciencia abierta. Sin embargo, hay desarrollos porque los mismos docentes, los mismos investigadores, por compromisos o porque entienden que es parte de su proceso de desarrollo, pues quieren poner los datos y que se sepa el mundo que están trabajando en el mismo, pero que su apertura aún no puede darse porque están en una inmersos en la investigación o porque así lo requieren alguna de las fuentes, etcétera. Entonces también se pueden poner y es algo que se define en el momento en que se está trabajando el plan de gestión de datos. Definir también las licencias de uso que queremos, la Creative Commons, y qué tipo de licencia vamos a seleccionar, si es abierto, cerrado, restringido, si hay algún embargo, etcétera. Y también que nos permitiera la plataforma exportar citas. Por supuesto que es parte de los objetivos que tenemos, que los datos también sean citados en otros documentos y que sirvan como base para trabajar otras investigaciones, ¿no? Igual, quisimos pensar, por supuesto, que teníamos que tener un módulo de estadística, no solo el módulo que viene configurado por defecto en la herramienta que utilizamos, sino un módulo de estadísticas que nos permitiera, por ejemplo, hacer análisis del nivel nacional, análisis por cada uno de las instituciones, de cada uno de los conjuntos de datos de las instituciones, y eso pues tomó un tiempo de desarrollo con estadísticas personalizadas.
y igual pues que nos permitiera administrar los permisos y administrar todas las actividades que pueden realizar los diferentes usuarios, ¿no? Y que cada institución define los permisos y define qué cuentas van a tener, qué roles, y aquí pues mostrar solamente unos de los roles más principales que se pueden configurar, por ejemplo, como el rol de administrador, de curador, pues quien contribuye, quién puede crear un dataset, quién puede crear, quién puede, por ejemplo, descargar uno de los archivos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos definir, cada institución se encarga de ello. Y bueno, con base en esto, entonces decidimos que la plataforma que íbamos a utilizar, pues es la plataforma de código abierto que se llama Dataverse. Es un software libre que nos permite, por supuesto, lo que es más relevante y que nombraba el compañero antecesor, pues preservar, almacenar los datos, preservarlos, explorar, analizar, que pudieran ser citables, que pudiéramos enlazarlos desde cualquier otro producto, y que pudiera ser visible en los recolectores de información, ¿no? Entonces, encontramos un ejemplo de lo que queríamos desarrollar en el país, en el portal de Madroño que se llama iCiencia Datos. Ustedes lo pueden ver, cómo funciona. Aquí está, es el portal de Madroño iCiencia Datos, donde varias instituciones 14 instituciones españolas, como por ejemplo Universidad Carlos III, la UNED o la UAM, pues tienen un repositorio de datos compartido, y esto fue prácticamente lo que nosotros desarrollamos aquí en Colombia. Obviamente, uno de los aspectos más relevantes y que cobran mucha importancia en el momento de desarrollar Papyrus fue pues que necesitábamos manejar los DOIs, ¿no? Los DOIs que se manejan en Dataverse son DOIs especiales que distribuye DataSite, y que es parte de los costos que se manejan, pero que cuando se constituye un consorcio en DataSite, pues la adquisición de los DOIs es una punto de los cuales se obtiene un ahorro fundamental, ¿no? Todos sabemos pues que es un DOI, no voy a ahondar mucho, y bueno, y la estructura de los DOIs, que es algo que se conserva y se preserva. Tenemos un prefijo a nivel de consorcio, y cada institución pues tiene la particularidad de asignar los DOIs que necesite. Ahí tenemos 10.000 DOI por institución, y también con la particularidad que estos DOIs también pueden ser utilizados en los repositorios institucionales. Así que eso es parte de lo que podemos tener. Voy a ahondar en los beneficios de los DOIs, pero pues que nos provee acceso único y persistente en el tiempo a los diferentes registros, ¿no? Bueno, y facilita el cumplimiento pues de los principios FAIR que nos comentaba nuestro antecesor, y que igual nos permite la visibilidad que se necesita tener, ¿no? Estos DOIs, como les comentaba, los distribuye DataSite. Tenemos 10.000 DOIs por institución, y cada institución pues tiene acceso a la plataforma de DOIs de DataSite que se llama Fábrica, y puede configurar no solamente los DOIs para Papyrus, sino que también los puede configurar para el repositorio institucional, que es una ventaja gigantesca, porque los DOI de DataSite pues son muy robustos, tienen una información supremamente importante. Entonces, de ahí que estamos en un proceso en muchas de las instituciones de transición, por ejemplo, a los handle, utilizando DOIs de DataSite, y ha sido uno de los proyectos que también ha surgido del desarrollo de Papyrus. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho es desarrollar una interfaz propia que pueden ustedes conocer, papyrus-datos.co, y aquí encontramos
que 13 instituciones que arrancamos con el consorcio, pues ya tienen su espacio de recolección, pero además pues tenemos todas los databases agrupados y los datasets, así que podríamos hacer una búsqueda general, una búsqueda conjunta, podríamos entrar en uno de los DOIs que han creado, podríamos ver algunos de los de las instituciones y los datasets y los dataverses que han creado las instituciones. Aquí en los Andes, por ejemplo, vemos cómo ya viene estructurando los dataverses y la forma en que también está manejando los datasets. Por ejemplo, vemos cómo la universidad, incluso la Universidad del Rosario, por ejemplo, que es una de las universidades que tenía un desarrollo antes de que comenzara Papyrus, vemos cómo hemos recolectado sus datasets y cómo, y cómo podemos en la recolección, pues cuando hacemos clic en alguno de los datasets, pues ir a la página principal ir a la página principal, pues que nos permite alcanzarlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, incluso podemos ver si entramos a uno de estos datasets, por ejemplo, pues inmediatamente hacemos clic en vamos al repositorio de la Universidad del Rosario, por ejemplo, y alcanzamos el dataset. O sea, que este lo alcanzamos en recolección y igualmente, pues, los otros, podemos llegar a ellos desde de manera directa dentro de DataSite. Bien. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho capacitaciones técnicas centradas en cómo estructurar, cómo se sube un dataset, cómo se crea un dataverse, cómo se asignan los permisos, cómo transferir todo el conocimiento, cómo se integra a los investigadores, cómo empezar a convencer al investigador de subir los datos, etcétera. Igual creamos un plan de gestión de datos del consorcio entre todos, las 13 instituciones. Decidimos hacer un plan de gestión de datos común en el cual pues todos pudiéramos utilizar el mismo espectro de variables para que si vamos a distribuir por ejemplo, geográficamente los datos, pues que utilizáramos todos el mismo estándar. Si vamos a los nombres, etcétera, tratar de unificar al máximo las variables para que cuando hiciéramos búsquedas generalizadas, pues pudiéramos encontrar la información. También hicimos un ejemplo en vivo, es decir, utilizamos un investigador y una persona de una de las bibliotecas para que en un ejemplo en vivo pues mostráramos cómo simulábamos la asistencia a un investigador para subir sus datos en Papyrus y diferentes otros tipos de webinars que es parte del acompañamiento que tenemos y hemos construido con Papyrus. Diseñamos el plan de gestión de datos, como se los comentaba. Esto ha sido bien importante porque pues, logra ponernos de acuerdo en un sinnúmero de variables, pero también en que las instituciones pues tengan muy claro que parte del éxito de todo el desarrollo de Papyrus es pues que esté el plan y bueno, y de cualquier repositorio de datos de investigación, pues que el plan de gestión de datos esté muy bien diligenciado y que el investigador pues nos ayude a llenarlo y de la mejor manera, ¿no? Igual, estaba aquí mostrándoles, entonces, bueno, este fue lo que llegamos. Miren ustedes lo que permite, por ejemplo, si estamos en Google Data Set Search, por ejemplo, si ustedes en Google Data Set Search de Google, por ejemplo, si ustedes están aquí y, por ejemplo, pueden
por ejemplo, Leishmania. Si ustedes buscan Leishmania, por ejemplo, miren la visibilidad que les da esto. O sea, aquí podemos llegar, podemos ver cómo ya desde cualquiera de los contenedores podemos buscar y esta es la visibilidad que se va ganando a través de poner los datos de investigación, la importancia, y aquí pues se puede llegar con el DOI, pues podemos llegar al dataset, y cuando llegamos al dataset, pues aquí ya aquí podemos ver, por ejemplo, ya en el repositorio como tal, pues los archivos. Y uno de los puntos más importantes es que vean ustedes cómo se maneja versiones de los diferentes versiones de los diferentes archivos, y pues que sin algunos abiertos, otros cerrados, como ustedes pueden ver, es una decisión del grupo, del director de la investigación. No todos los datos, como les contaba, pueden estar abiertos. Los DOIs asignados, una descripción, la metadata, y como esto desde Papyrus, pues también, ¿no? También lo podemos ver, y vamos viendo, por ejemplo, otras instituciones cómo van logrando pues ir desarrollando. Estábamos viendo, por ejemplo, la Fundación Universitaria del Área Andina, cómo va subiendo y los DOIs, y cómo ya están las instituciones empezando a subir archivos que si están abiertos o no se pueden descargar dependiendo de cómo vayan diligenciándose, ¿no? Entonces, esto pues para que tengamos un referente de de cómo de los costos que se pueden pues hacer. El desarrollo, por ejemplo, es uno eh, de los, de los costos que podemos ayudar. El servidor, por ejemplo, en caso que tenemos un servidor conjunto en el cual compartimos entre los 13, el desarrollo lo compartimos entre los 13, nos convertimos en consorcio DataSite, así que también pues nos permite bajar los costos exorbitantemente. El DataSite, por ejemplo, en la Universidad del Rosario el año pasado, por ejemplo, que utilizó aproximadamente unos 200 DOIs, pues le costaron 2.700 euros, porque hay que pagar una membresía que cuesta 2.000 euros, una anualidad que cuesta 500 euros, y ahí todavía no se ha usado ningún DOI, y después hay que pagar 89 centavos de euro por DOI, es decir, 2.000, más o menos 2.700 euros por 200 DOIs. Ahorita, como les conté, pues cada institución tiene acceso a 10.000 DOIs. Así que ese es uno de los principales ganancias. Igual el compartir los recursos, ¿no? Y las capacitaciones, el compartir esas experiencias que hemos tenido entre todos. Tenemos reuniones frecuentes en las que nos comentamos qué problemas hemos tenido, cómo han hecho las diferentes instituciones, cómo se hizo el lanzamiento en una institución o en otra, y cómo esto nos puede ayudar en nuestras propias instituciones, qué obstáculos hemos tenido y cómo entre todos nos podemos ayudar. Así que, pues, por eso lo denominamos una iniciativa de trabajo colaborativo, porque es un consorcio de ellos donde podemos decir que juntos, pues, logramos cosas muy importantes, más que los trabajos aislados. Así que eso es la experiencia que hemos desarrollado en Colombia, y con mucho gusto pues si estoy disponible por si hay alguna pregunta, pues poder resolverla. Bien, muchas gracias, César, por su participación. Si hubiera alguna pregunta, Mucho gusto. No sé, pues voy a poner aquí mi correo electrónico, por si quisieran alguna pregunta especial, alguna duda, con mucho gusto. Eh, Estamos conversando también para ver si hacemos una iniciativa similar en Perú.
Nosotros trabajamos con un consorcio con Altamira, estamos organizados, tenemos 12 instituciones que suscriben unos recursos en consorcio a través nuestro y bueno, iniciativas como esta las podemos replicar y con seguro que antes de iniciar un proceso individual, pues aprovechar la experiencia de nuestros compañeros bibliotecólogos que han trabajado muy duro en este proyecto, pues que pueda ser compartida. Así que muchas gracias, Carlos y Susana, y estaré atento a resolver inquietudes con mucho gusto. Con gusto, César. Muchas gracias a usted más bien. Bien, No, continuamos con nuestro, ok, continuamos con nuestro evento. Ahora tenemos el gusto de presentar a Cristian Calabrano de la Universidad de Chile. Él es licenciado en documentación, especialista en edición profesional con enfoque en publicaciones académicas científicas. Su carrera ha estado relacionada con la edición académica de revistas y el desarrollo de proyectos de comunicación científica en plataformas Open Access, Dataverse, DSpace y entre otros. Gestión de herramientas de medición científica, DOI Altmetrics, y en la gestión de datos de investigación. Actualmente se desempeña como coordinador del portal de revistas académicas y el repositorio de datos de investigación de la Dirección del Servicio de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile. Bienvenido, Cristian. El auditor es suyo. Hola, buenas tardes a todos. Aquí los saludo desde Santiago de Chile. Solo quiero confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes de comenzar, en verdad me pareció muy interesante la charla que acaba de terminar. Nosotros, en verdad, desde la Universidad de Chile hemos hecho algo muy similar. Si bien no llevamos mucho tiempo, nosotros comenzamos recién en el 2019 con el proyecto del repositorio de datos. Sin embargo, estamos en todo un proceso eh, de desarrollo, de crecimiento, y nos parece muy interesante todas las iniciativas que se están realizando en Latinoamérica. Eh, para comenzar, bueno, mi presentación es un diseño e implementación del repositorio de datos de investigación de la Universidad de Chile, en el cual yo soy el coordinador desde el 2019. Y antes de eso, para contextualizar, soy parte de la Dirección de Servicio de Información y Biblioteca, CICIB, que es un organismo dependiente de la Universidad de Chile, que tiene como objetivo entregar soluciones integrales de acceso a la información institucional, principalmente la web, y recursos de información de apoyo a la docencia, a la investigación, a extensión y gestión en general universitaria. Como les decía, principalmente son servicios, portales web, servicios en línea. Nosotros administramos los portales web de la universidad, varios servicios en línea que están disponibles, y hay un punto que tiene que ver con la gestión de bibliotecas. En general, el beneficio está principalmente para la comunidad de la universidad y el entorno de ella. Aquí lo interesante es que nosotros desde fines de los 90, CICIP siempre ha tenido esta inquietud de innovar y de alguna manera, como dice aquí, implementar una infraestructura bajo el contexto del acceso abierto, ¿ya? Y siempre hemos ido generando esta concepción, no solo dentro de la universidad, sino también de manera externa, a nivel local, a nivel nacional, e incluso a nivel latinoamericano, la importancia de la cultura, insertar un poco en la cultura del acceso abierto y la importancia que tiene en ella. Nosotros somos una institución pública y estos últimos años han habido muchos cambios de manera política que ha permitido que este año se haya generado una política nacional de acceso abierto y que nos permita de alguna manera dar el impulso a lo que nosotros ya llevábamos desarrollado hace un buen tiempo. Un poco de esto, esta línea de tiempo de los recursos y servicios que nosotros hemos tenido. Eh, Entiendo que aquí hay personas de varios países de Latinoamérica. Nosotros en el 2000 comenzamos con el proyecto de cibertesis. No sé si alguna de sus instituciones también, me imagino que sí, estuvo en este proyecto, ¿ya? Y nosotros tuvimos una alianza con la Universidad de Lyon
en Francia, donde desarrollamos este proyecto donde pudimos tener nuestra primera plataforma de acceso libre, donde permitía que las tesis de los estudiantes de pregrado y posgrado estuvieran disponibles en línea y de acceso abierto. Después eso fue mutando, se convirtió después en un repositorio académico, que es lo que es actualmente. Eso derivó también el generar un repositorio latinoamericano. En el 2009 se creó lo que es el portal de revistas académicas, después el portal de libros. En el 2017 creamos, por la cobertura que tenía el portal de revistas, creamos un portal de revistas chilenas, ya de revistas académicas chilenas, de que pudieran tener visibilidad a través de este sistema. Y el 2019, lo que ya les decía, que creamos el repositorio de datos de investigación y también la herramienta para la generación de plan de gestión de datos, ¿ya? Eso en una línea de tiempo bien general de los servicios que tenemos actualmente vigentes. Con respecto al repositorio de datos, nuestro propósito principal tiene que ver con una infraestructura que permita conservar, difundir y proporcionar acceso a los datos de investigación de los académicos e investigadores de la universidad, que permitan dar visibilidad a los datos, garantizar preservación y facilitar el acceso y reutilización. O sea, un poco lo que dice ahí es cumplir de alguna manera con los principios FAIR, ¿ya? Los objetivos del repositorio es fomentar ese acceso disponible de los datos, favorecer la reutilización y distribución y la visibilidad de esta producción académica de la propia universidad. Como ustedes ven ahí en la fotografía, nuestro portal que está actualmente, esta imagen es de ayer, ¿ya? Nosotros ya contamos con 46 datasets, perdón, que están agrupados, los dataverses están agrupados por facultades. Como les decía, justo nosotros comenzamos el 2019, por contextos políticos de ese año que fueron bien movidos, y después el periodo de la pandemia nos ha ido retrasando un poco en el alcance que ha tenido el repositorio. Sin embargo, como ya les decía, como este año se publicó la política de acceso abierto, donde el Estado le pide a todos los proyectos de investigación financiados por el Estado que los datos generados de esos proyectos tienen que estar almacenados en algún repositorio, en este caso repositorio institucional. Creemos que esto exponencialmente va a ir en un crecimiento rápido. Aspectos claves que tiene el repositorio: bueno, el almacenamiento es un almacenamiento institucional. Tenemos la garantía de que todos los servicios y todos los datasets que son almacenados en el repositorio tienen un respaldo institucional, ¿ya? Que permite no solo cumplir con este respaldo, con seguridad, sino también con la preservación digital de estos datos. Alianzas internas con distintas unidades académicas. La Universidad de Chile es una universidad bastante grande dentro del país. Entonces, las distintas unidades, centros de investigación, facultades, institutos, hemos tenido que ir creando alianzas para poder coordinar un poco el trabajo, también con bibliotecas, con los departamentos de investigación, coordinar para generar y potenciar un poco el repositorio. También alianzas externas con las unidades gubernamentales del país, como en este caso la NID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, quien ha impulsado esta política de acceso abierto. El desarrollo tecnológico: nosotros constantemente, si bien tenemos una versión donde actualmente no hemos hecho una actualización en ella, pero sí tenemos por lo menos ya el próximo año ya aprobado el plan de generar desarrollo y actualizaciones a la infraestructura que contamos actualmente. También las integraciones con otros servicios. Yo les mostraba de que
No solo tenemos el repositorio de datos, sino el repositorio académico, el portal de revista, etc. Y queremos, de alguna manera, tener cierta interacción con estos otros servicios. Y como ya le mencionaba, que tenía relación con el almacenamiento, la preservación digital. Cada set de datos genera su propio DOI, tiene su propio registro y el almacenamiento y la preservación digital de esos datos. Con respecto a los beneficios, que en verdad no es tan distinto a lo que se presentaba anteriormente, en la presentación anterior, los datos se mantienen seguros y protegidos, esto permite aumentar la eficiencia de la investigación, mejora también la integridad de la investigación, la transparencia de ella, permite que esto sea más visible, ¿ya? Favorece la colaboración y responde, que principalmente es lo que muchos le toman valor a esto, que responde a los requerimientos de las agencias de financiamiento o las casas editoriales, ¿ya? Principalmente la gran demanda que tenemos actualmente de crear dataset tiene que ver un poco con esto, con la exigencia de las editoriales, que tienen que, para que su paper pueda ser evaluado, tienen que estar almacenados sus datos en algún repositorio, en este caso un repositorio institucional. El funcionamiento o la lógica que tiene esto, los investigadores pasan por un plan de gestión de datos que nosotros apoyamos directamente, permite la inclusión de distintos tipos de archivos y describirlos de manera detallada. Como ustedes ya han escuchado, permite tener un set de metadatos específicos por áreas de investigación. Tenemos metadatas específicas de ciencias de la vida, con temas de astronomía, ciencias sociales y humanidades, etc. ¿Ya? Eso permite poder hacer la descripción de este set de datos de la manera más precisa posible, que permita no solo el reutilizarlos, sino también la visibilidad de estos. La gestión de datos a través del autoarchivo, nosotros hemos incentivado que los propios investigadores sean autónomos en la creación desde la creación de su propio usuario, los atributos que van a tener dentro del sistema, y que ellos se encarguen de poder crear y subir estos datasets. Les permite también manejar distintas versiones de estos datasets creados, incluso de los archivos. El sistema permite por defecto entregar un término de uso de dominio público y que de alguna manera se incentiva que eso sea así. Sin embargo, cada investigador puede decidir bajo qué condición va a estar disponible su dataset. ¿Ya? Entienden de que el registro principal va a estar disponible a cualquier usuario. Sin embargo, los archivos que se almacenan, como ustedes ya saben, los distintos tipos de archivos que pueden subir a este dataset, el investigador, la investigadora puede decidir bajo qué condición va a estar el acceso que va a tener ese archivo en particular. También, cada conjunto de datos, dataset, se genera un DOI único. Nosotros tenemos un consorcio también de DataCite, porque el software que utilizamos también es Dataverse, y tenemos un consorcio nacional de DataCite que, como antes también ya se había mencionado, también hay una oferta importante que nos ha permitido poder generar DOI, y que incluso estamos pensando no solo utilizarlos para el repositorio de datos, sino también para otros servicios que nosotros contamos. Aquí un poco la estructura de Dataverse. No me voy a detener en esto porque ya lo han escuchado. La hoja de ruta que tienen todos los investigadores, como ya les decía, el plan de gestión de datos, ¿ya? Ahí está la dirección web del plan de gestión. Cada investigador, según su área de investigación, nosotros diseñamos distintas plantillas, e incluso tenemos una opción donde el investigador puede diseñar bajo parámetros mínimos su propia plantilla según el requerimiento que él tenga. Después de eso, el desarrollo del proyecto. Aquí hay distintos caminos. Uno es que en pleno desarrollo del proyecto, el investigador decide en qué etapa de la investigación almacenar datos.
o en el caso de los investigadores que están publicando y que la editorial les exige, también ahí deciden en qué etapa almacenan, o los que ya han concluido su investigación. La política de acceso abierto nacional exige que el investigador no puede demorar más de 2 o 3 años en almacenar, después de terminar su investigación, en almacenar los datos ya, en un repositorio. Después de eso, deposita los datos en el repositorio a través de la autogestión, y se le asigna un DOI institucional, y además, por último, se hace difusión y uso de esta dataset creado. Estamos de alguna manera también probando con la difusión a través de redes sociales de dataset creado. Estamos en toda una planificación para poder potenciar todos los datasets que se están generando en el repositorio. Además, hemos generado distintos contenidos de apoyo a la investigación que están directamente relacionados con la gestión de datos de investigación, y también apoyo a los investigadores propiamente tal, que tienen que ver, como ya les decía, en el uso del repositorio de datos, en la creación de un plan de gestión de datos, en políticas editoriales, en las métricas, derechos de autor, que muchas veces hay muchas dudas respecto a los derechos de autor o los derechos de uso que tienen los mismos datasets, y en distintas capacitaciones que hemos generado no solo para los investigadores, sino también para quienes apoyen en esto, como por ejemplo las bibliotecas. Nosotros igual hemos ido, como ya les mencionaba, a crear ciertas alianzas con distintas unidades académicas. Por último, mostrarles que nosotros fuimos, bueno, en su momento fuimos el primer repositorio de datos de investigación dentro del país. Fuimos validados por R3 Data, que nos validó que nuestro repositorio cumple con los principios FAIR. Y además con DataSite Commons, que también nos valida como un repositorio validado, no solo a través de infraestructura, sino también en el uso y la publicación de estos datasets. Y además, ejemplos aquí de donde y yo ya las mencionaba, donde principalmente la demanda del uso del repositorio tiene que ver con las exigencias de editoriales. Muchos de nuestros investigadores, y es un poco la tendencia actual, es que para que un artículo sea evaluado por pares externos, la editorial, el journal exige al investigador que que debe almacenar los datos de investigación en algún repositorio. Y cuando ya ese artículo es aprobado, aparece mencionado o vinculado dentro del propio artículo el dataset a través del DOI que se genera en este registro. Entonces ustedes pueden ver ahí enlaces donde se menciona el registro, en la fecha que fue registrado, el DOI que corresponde, y también aquí hay otro ejemplo de la réplica de ese DOI que corresponde al dataset en el repositorio. Y por último, los desafíos que tenemos, como ya varios les he mencionado, el desarrollo de políticas institucionales. Nosotros actualmente es algo contradictorio, si bien CICIP siempre ha llevado la iniciativa de generar o de buscar un poco la tendencia y llevar proyectos, enfocarse en proyectos que tienen que ver con eso, con la tendencia. La institución igual va un poco atrasada, ¿ya? Y hasta la fecha, aún como universidad, no tenemos una política de acceso abierto. Sin embargo, se está desarrollando una, y esperamos ya pronto tener ya un resultado de eso. También involucrarse activamente en los procesos de investigación, ¿ya? Que ya al generar una política institucional va a permitir que esto sea mucho más activo dentro de los procesos, que sea parte del quehacer del investigador, una parte de las funciones que tiene el investigador dentro de su proceso, es que tenga relación con el almacenamiento de datos. También el apoyo de la curación de datos. Yo les comentaba que hemos tenido ciertas alianzas en el caso de biblioteca, que ellos
podrían perfectamente poder hacer una curación de datos, principalmente lo que tiene que ver con la calidad de la metadata que se está ingresando. Por otro lado, la integración con otros servicios institucionales. Por ejemplo, yo coordino el portal de revistas, que la infraestructura que tiene es OJS, y poder vincular el sistema OJS con Dataverse, y que de alguna manera las revistas también puedan tener esta posibilidad de los datos que se generan en las publicaciones puedan estén almacenadas también en el repositorio. Mejorar el software, ya les mencionaba que ya está en planes el próximo año de hacer desarrollo, principalmente lo que tiene que ver con la visualización de datos. Hemos tenido mucha demanda, ahí tenemos unos datasets que tienen que ver con células, con cosas muy específicas y requieren cierta visualización. Entonces queremos enfocarnos un poco eso. Y también ampliar los servicios para recursos educativos abiertos, ya disponibles a toda la comunidad, y no solo a la comunidad institucional, universitaria, sino también comunidad externa. Y eso, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Cristian, por su participación. Muy interesante, la verdad. Bien, entonces vamos cerrando este ciclo por hoy. Les agradecemos su participación, su interés por esta temática, y los invitamos para el día de mañana, para la fecha de cierre. La temática se va a enfocar a lo que viene a ser el valor de la información. Vamos a hablar sobre prospectiva en el mundo laboral, vamos a hablar sobre el acceso a recursos de información y también sobre el ecosistema de producción científica, para cerrar esta semana intensiva en información y conocimiento. Por parte nuestra, nuevamente reiteramos el agradecimiento por su interés y participación, y los invitamos para la sesión de mañana a partir de las 4 de la tarde. Que tenga buenas tardes, nos estamos viendo.